buenos días a todos nuestros televidentes. El Señor les bendiga. Es un gusto para nosotros estar nuevamente aquí en el programa Tiempo de Gracia y estar acompañando a mi esposo. Hola, Leonel, ¿cómo te encuentras? Hola, Carolina, muy bien, gracias al Señor. Como siempre, por la gracia y la misericordia de Dios, bien. El hecho de estar respirando es un acto de la misericordia del Señor y que Él nos ha extendido el aliento de vida. Así es, bueno, hoy tenemos, un nuevo tema que continúa acerca de la doctrina de Dios, retomando este tema que traíamos del episodio anterior más bien. Tú nos venías hablando acerca del atributo de la simplicidad de Dios, ¿sí? Nos decía que Dios, sobre este atributo nos explicaba que Dios es espíritu purísimo, que es indivisible, que no está compuesto, pero afirmar este atributo, Leonel, ¿estaríamos negando la doctrina de la Trinidad? Bueno, fíjate, Carolina y televidentes, que cuando hablamos acerca de este ser divino que es infinito, que es eterno, o sea, estamos hablando acerca del ser de Dios. En este único ser hay tres subsistencias divinas. Y cuando hablamos acerca de la palabra subsistencia, estamos hablando de la manera o de la forma en que Dios existe. Y allí podemos decir que Dios existe en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo, de una misma sustancia, un mismo poder y una misma eternidad. Y en cada una de estas tres subsistencias se encuentra toda la esencia divina en una sola sustancia, en una sola esencia, la cual nosotros llamamos Dios, la cual no puede ser comprendida por nosotros, sino por Dios mismo. No puede ser dividida, no puede ser colocada en partes o colocándole que una de las personas tiene 100%, la otra no tiene nada, o que una tiene el 33%, que la otra tiene el 50% y el otro restante no. Cada una de las tres subsistencias divinas de las cuales acabamos de hablar, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tiene toda la esencia de Dios, porque estamos hablando de un único ser, de un solo Dios, que subsiste en esas tres personas divinas. Noten que la simplicidad de Dios es un atributo importantísimo porque nos ayuda a entender, como lo dijimos en el programa anterior y lo hemos estado diciendo en lo poco que llevamos de este programa, que Dios es indivisible en su esencia divina. No está dividido en estas tres subsistencias, no podemos dividir la naturaleza de Dios. Más bien debemos distinguir cada una de estas tres personas por sus propiedades relativas o por su manera de funcionar. ¿Por qué razón? Porque entre estas tres personas divinas, en la manera en que Dios se ha revelado en la palabra, cada una de ellas realiza funciones distintas que son intrínsecas a la forma en que Él se ha dado a conocer. Por ejemplo, el Padre realiza características, o podemos encontrar características en el ser de Dios como Padre, pero también en el ser de Dios como Hijo, pero también en el ser de Dios como Espíritu Santo. Entonces, esta es la manera o la forma del modus operandi de Dios, la manera en que Él se ha dado a conocer. Pero debemos recordar que solamente es una esencia divina y en esa única esencia divina existen tres personas, que obviamente para nosotros es un misterio, porque como lo dije anteriormente, esta naturaleza de Dios solamente puede ser comprendida con exactitud por Dios mismo. Nosotros lo creemos porque es la forma en que Dios se ha revelado en su palabra. Ok, bueno, entonces nos estás diciendo que este único Dios existe en estas tres personas. Entonces, ¿se puede decir que hay tres dioses?
Bueno, no, la Biblia nos habla únicamente de un solo Dios. No hay tres dioses. Y permítame citar dos pasajes de las Escrituras. Uno de ellos es Deuteronomio, capítulo 6, en el Antiguo Testamento. Deuteronomio, capítulo 6, el versículo 4 dice lo siguiente, dice: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y fíjate que esto se conocía como la Shemai israelí. O sea, era un credo de los israelitas que ellos debían repetir. Incluso los padres debían instruir, debían enseñar a sus hijos acerca de esta confesión, que Dios es uno solo. La Biblia lo afirma. Hay muchos otros pasajes, ¿verdad? Pero vamos a ver el siguiente, y es en Mateo capítulo 28 en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 28, allí en el versículo 18 dice lo siguiente. Dice: acercándose Jesús les dijo a sus discípulos: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos en todas las naciones, y aquí viene el tema, bautizándolos en el nombre del Padre. Uno esperaría, si hay tres dioses, tendría que decir lo siguiente: y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, pero no es lo que dice la Escritura. Dice en el nombre, un único nombre, o sea, en el nombre de Dios, y dice del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nota cómo asocia a este nombre el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hace una división de cada una de las personas, lo cual nos indica a nosotros que hay un solo Dios, pero que existe en tres personas divinas. Y esa es la maravillosa doctrina de la Trinidad. Bueno, entonces si Dios existe en tres personas divinas y todas tienen la misma esencia, significa que Dios unas veces se manifiesta como Padre, otras veces como el Hijo y otras veces como el Espíritu Santo, para evitar, digamos, dividir la naturaleza de la sola esencia divina. Bueno, exactamente lo que tú acabas de decir es lo que no debemos decir. ¿Por qué? Porque esta es una herejía que ya fue condenada en la historia de la Iglesia. Y se conoce en nuestro tiempo, a partir del siglo XIX, se le llamó el modismo, donde se habla que Dios se manifiesta unas veces en la forma de Padre, otras veces en la forma de Hijo y otras veces en la forma de Espíritu Santo. Otro atributo de Dios es que Él es inmutable, es decir, que Él no cambia. Siempre Dios ha existido de esa manera. Y si decimos que unas veces se manifiesta en el Padre, otras veces en el Hijo, otras veces en el Espíritu Santo, estaríamos diciendo lo siguiente, que unas veces Él deja de ser Padre para ser Hijo. Sí, claro. Otras veces deja de ser Espíritu para ser Padre. Y así sucesivamente. Entonces debemos recordar que esta esencia divina siempre ha existido de esa forma, en tres personas que subsisten en esa misma naturaleza divina, pero no es que se manifieste. Y nosotros podemos, en ese sentido, hablar acerca de la doctrina de la Trinidad. Como lo dijimos, es un misterio, es algo que nos es difícil a nosotros poder comprender con exactitud. Como lo decíamos en otros programas, nuestra mente es finita, estamos hablando de un ser infinito, incomprensible. Si Él no se hubiese dado a conocer por medio de la palabra de Dios, no podríamos conocer siquiera algo de Él. Pero en medio de todo eso podemos decir de la siguiente manera, cuando hablamos de la doctrina de la Trinidad: el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. No tres dioses, es Dios. Pero a la vez podemos hacer una distinción de cada una de las subsistencias divinas. El Padre no es el Hijo. El Hijo no es, ni es el Espíritu Santo. O sea, el Padre no es el Hijo ni es el Espíritu Santo. El Hijo no es el Padre ni es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre ni es el Hijo. Ahí podemos ver
cada una de estas personas divinas. Nosotros lo podemos ver en algunos pasajes, por ejemplo, al hablar acerca de Juan en el capítulo 1, allí en el prólogo de Juan, del capítulo 1 dice lo siguiente. Este es un pasaje muy conocido dentro de la iglesia cristiana, ¿verdad? Y dice allí lo siguiente: en el principio ya existía el verbo, hablando de la eternidad. Dice que ya existía el verbo. Y el verbo aquí se refiere a una persona divina. Dice, y el verbo estaba con Dios. Yo decía en otra oportunidad que la intención en el texto es que él se encontraba frente a Dios, cara a cara a Dios, como estamos tú y yo. Sí. Y dice, y el verbo era Dios. O sea, él está diciendo que en la eternidad existía el verbo, dice, pero ese verbo era Dios, pero a la vez dice que estaba con Dios. Entonces está hablando de dos personas divinas, las cuales la Escritura identifica como Dios. Dice, Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí está hablando de dos personas de la Trinidad, del Padre y del Hijo. Y otro pasaje encontramos en Primera a los Corintios, en el capítulo 2, el versículo 11 también hace referencia a las personas divinas. Dice así, Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Dice, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. Aquí cuando se hace referencia mayormente en el Nuevo Testamento cuando dice y nadie conoce a Dios o nadie conoce los pensamientos de Dios, aquí se está refiriendo a Dios el Padre. Pero está diciendo que quien conoce los pensamientos de Dios el Padre es el Espíritu Santo, otra persona divina. Así que hemos podido ver en estos dos pasajes tres personas o las tres personas de la Trinidad. De la Trinidad, eso te iba a decir. Bueno, entonces, Leonel, según lo que pues, nos estás hablando y nos has explicado, y de acuerdo también más bien a las Escrituras, Dios existe pues en una sola esencia divina y existen tres personas, ¿no? O más bien Dios es una sola esencia divina y existen tres personas para que se entienda. Y al decir esto no estamos negando la doctrina de la Trinidad, como nos estabas explicando, porque pues como ya nos dices, esto no va a destruir tampoco la unicidad de Dios. Y hay pues un solo Dios, que existen tres personas, reafirmamos esto para que le quede claro a nuestros televidentes. Así es. Hay algunos pasajes en la Biblia que nos puedan, digamos, mostrar, digamos, estas tres personas divinas. Sí, bueno, hay bastantes, pero vamos a citar solamente algunos. Unos cuantos pasajes, sí, es verdad. Bueno, cuando nosotros vamos al primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis, en el capítulo 1 dice lo siguiente, capítulo 1 y versículo 1 y 2 dice lo siguiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está hablando de los orígenes de la creación. Ese principio es en el momento en que comienza este tiempo de nosotros, que por cierto es un tiempo creado por Dios. Dice que Dios creó los cielos y la tierra. Dice, la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y luego comienza a hablar acerca de cómo Dios creó las cosas. Ahí vemos dos personas de la Trinidad. Pero si nosotros vamos a la luz del Nuevo Testamento, allí están las tres personas, porque el Padre es el que planea la creación, el Señor Jesucristo, o la segunda persona de la Trinidad que nosotros conocemos como Cristo, es quien realiza toda la creación, pero el Espíritu Santo le da forma a la creación, le da vida a la creación. Otro pasaje es un poco más extenso, que es Primera a los Corintios, en el capítulo 12, que está hablando en el contexto de los dones espirituales. En el versículo 3 dice lo siguiente, del 3 al 12, vamos a leer, dice, por tanto les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice, Jesús es anatema,
Mira, está hablando de una persona dirigida por el Espíritu Santo, dice Pablo. No puedes llamar a Jesús, que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, dice, no puedes llamarlo anatema, que significa maldito. Dice, y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Ahí vemos que está hablando de estas dos personas divinas, del Hijo, el Señor Jesucristo, y del Espíritu Santo. Luego dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Sigue hablando de estas dos personas. Dice, y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. El mismo Dios a través de estas personas divinas. Pero también ahí vemos la inclusión de la primera persona de la Trinidad. Es decir, del Padre. Así es. Luego dice, pero cada uno se le da la manifestación del Espíritu, pues para el bien común. Pues a uno les dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otra palabra de conocimiento según el Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. O sea, el Espíritu Santo es el encargado de dar los dones espirituales a los creyentes. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. En este pasaje nosotros podemos ver allí estas tres personas de la Trinidad. Es correcto. Y lo está resaltando. Otro texto, Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. De hecho, es bien interesante este texto porque vamos a ver la intervención de las tres personas divinas y está en el contexto del bautismo del Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 3, versículo 13 hasta el versículo 17 dice lo siguiente. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedirlo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, porque Juan entendía que Cristo era el Mesías, que era Dios, el Dios encarnado, el Dios manifestado. Dice, Jesús le respondió, permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió, o es decir, aceptó bautizarlo. Dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y las personas podían ver a Jesús saliendo del agua. Dice, y los cielos se abrieron y en ese momento él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Juan el Bautista y las personas que estaban con él podían ver a Jesús siendo bautizado, pero también al Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús en forma de paloma. Pero luego ocurre lo siguiente. Dice, y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo. ¿De quién está hablando allí? El Padre, porque está identificando a Jesús como su hijo. Dice, este es mi hijo amado en quien me he complacido. Y otro pasaje que habla acerca de la transfiguración del Señor Jesucristo, ahí más adelante en Mateo capítulo 17, de los versículos del 1 al 8, lo vamos a leer rápidamente, dice así, 6 días después Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. O sea, Juan el hermano de Jacobo. Dice, eran 3 discípulos de Jesús, dice, delante de ellos se transfiguró, se transformó y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Es bien interesante porque incluso los apóstoles pueden identificar a Moisés y Elías. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es que estemos aquí, si quieres haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
Mientras estaba aún hablando, una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo: este es mi Hijo amado, en quien yo estoy complacido, óiganlo a él. O sea, si decimos que unas veces se transforma en el Padre, otras en el Hijo, pues es no entender lo que dice la Escritura. Porque aquí estamos viendo los 3 discípulos que estaban allí con el Señor Jesús, incluso Moisés y Elías podían ver a Jesús, pero escuchaban la voz que estaba hablando en el cielo, que era la voz del Padre. Y no tiene lógica esto de decir que se manifiesta unas veces como el Padre y otras como el Hijo, ¿no? Estamos viendo, digamos, todo el panorama de que estaban ahí ellos dos. Exactamente, y lo estamos viendo simultáneamente, es decir, a la vez los estamos viendo. Dice, cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se les acercó y tocándolos dijo: levántense y no teman. Y cuando alzaron sus ojos no vieron a nadie, sino solo a Jesús. Bien interesante ese pasaje, pero ahí podemos ver en esos pasajes a las 3 personas de la Trinidad. Bueno, ¿puedes mostrarnos a través de la Escritura al menos 3 pasajes donde se hable cada una de las personas divinas como Dios? Claro que sí. Por ejemplo, en Romanos capítulo 5, vamos a ir allí a Romanos, en el capítulo 5, dice lo siguiente, Romanos capítulo 5, versículos 8 al 10, dice así: pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La forma en que Dios manifiesta su amor, dice, es en que Cristo murió por nosotros. Dice, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Cuando habla aquí que Dios demuestra su amor y habla de Cristo, aquí está hablando del Padre como Dios. Y creo que ni siquiera en la historia de la iglesia ha habido discusión acerca de identificar al Padre como Dios. Al Padre como Dios. Más bien ha habido problema identificar al Hijo y al Espíritu Santo como Dios. Entonces aquí vemos al Padre como Dios. Vamos a ir a Romanos, en el capítulo 8, el versículo 5 dice lo siguiente: porque los que viven conforme a la carne, no es Romanos capítulo 8, sino es Romanos capítulo 9, es el texto. Dice así: de quienes son los patriarcas, de quienes según la carne procede el Cristo, hablando de la segunda persona de la Trinidad, dice, el cual está sobre todas las cosas. Pero mira cómo Pablo no tiene problema en identificarlo como Dios. Dice, Dios bendito por los siglos, amén. ¿A quién se está refiriendo Pablo aquí como Dios? A Cristo. Y otro texto, en Juan capítulo 20, también hablando acerca de Cristo como Dios. Juan capítulo 20, en este contexto, es uno de los apóstoles llamado Tomás. Allí en el capítulo 20, versículo 26, dice lo siguiente: 8 días después sus discípulos estaban otra vez dentro, y Tomás con ellos. Estando a las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a ustedes. Jesucristo se había presentado antes a los discípulos cuando Tomás nos encontraba. Y ahora hace nuevamente una aparición. Esto es en el contexto ya después que el Señor Jesucristo ha resucitado, y se dirige ahora a Tomás y le dice: acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu dedo y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Porque él había dicho, cuando le dijeron, mira, Jesús se nos apareció, él dijo, yo no voy a creer hasta que no pueda ver la evidencia, no pueda ver sus manos traspasadas por los clavos, no pueda ver su costado traspasado. Y por eso Jesús se le dirige así. Pero mira la respuesta de Tomás, dice, Señor mío y Dios mío. ¿A quién le está diciendo ahí Dios mío? Al Señor Jesucristo. Tomás entendía perfectamente que Jesucristo era Dios. Le dijo Tomás, y Jesús le dijo, porque has visto, has creído, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron.
Estos tres textos que hemos leído muestran al Padre como Dios y al Señor Jesucristo como Dios. Permítame citar un cuarto, que es Hechos capítulo 5. Habíamos dicho 3, pero se vale uno. Vamos a dar uno de más. Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4 dice, pero Pedro, otro apóstol, dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno mientras estaba sin venderse, no te pertenecía y después de vendida no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Mira cómo el apóstol Pedro pasa de decir que Ananías ha mentido al Espíritu Santo y luego finaliza diciendo, tú no has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios. O sea, Pedro está diciendo que el Espíritu Santo es Dios. Lo que hemos venido hablando acerca de la esencia divina, de la naturaleza divina en estas tres personas como un solo Dios. Un único ser que existe en tres personas. Así es. Bueno, gracias por enseñarnos por medio de la Biblia eso que tú estabas afirmando, de que hay un solo Dios que subsiste en tres personas, que es una sola esencia y que asimismo pues no está compuesta, que no está dividida, que no tiene partes y pues que cada uno de estos es Dios, ¿no? Un solo Dios. Bueno, una última pregunta. ¿Alguna de estas personas divinas es superior a la otra? Wow, esta es una muy buena pregunta. Fíjate que de pronto alguien esté pensando en el siguiente texto. Mi Padre es mayor que todos. Y vamos a revisar este texto en su contexto. Este texto lo encontramos en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Y vamos a leerlo desde el versículo 22 para poder entender lo que se está diciendo en el contexto. Juan capítulo 10, versículo 22 dice, entonces, en esos días, se celebraban en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús le respondió, se lo he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Había incredulidad en ellos y no hacían parte del pueblo de Dios. Ya Cristo les había dicho abiertamente que Él era el Mesías, pero ellos no lo habían creído. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Aquí debemos entender, está diciendo, mi Padre es mayor que todos ustedes. Él trasciende por encima de todos ustedes. ¿Por qué? Porque Cristo está identificando al Padre como Dios. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. O sea, a veces nos quedamos simplemente con la interpretación que el Padre es superior. Y como lo decíamos, en el modus operandi de Dios, la forma en que Dios opera, vemos que el Hijo se sujeta al Padre, en la forma en que se han dado a conocer. Y el Espíritu Santo se sujeta al Padre y se sujeta al Hijo. Pero mira lo que está diciendo en el siguiente versículo. El Padre, yo y el Padre somos uno. O sea, en el mismo contexto, el Señor Jesucristo está diciendo que ellos son mayores que las personas que están ahí. Sí, claro, al haber dicho que el Padre es mayor, pues al decir somos uno. Y luego dice Él, somos uno. Sí. Y a veces nos quedamos simplemente con esa parte. ¿Y saben qué, amados televidentes? Los judíos entendieron esto que yo estoy diciendo. Ya lo vamos a ver. Dice, los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Entonces Jesús les dijo, les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre.
¿por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna buena obra, sino por blasfemia. Y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Al decir él que el Padre era mayor que todos, y al decir que él, o sea, el Señor Jesucristo y el Padre son uno, ellos entendieron que Cristo estaba diciendo que tanto el Padre como él eran Dios. Ellos son coiguales, coesenciales, es decir, tienen la misma esencia. Todas las tres personas de la Trinidad tienen los mismos atributos divinos, su omnisciencia, su omnipresencia. Es decir, que Dios en el ser de esas tres personas divinas están en todo lugar. Aquí está el Padre, aquí está el Hijo y aquí está el Espíritu Santo, porque son omnipresentes. Allá donde tú estás escuchándonos, allá están las tres personas de la Trinidad. Son coeternos, siempre han existido. Nunca hubo una vez en que el Padre sí existía, pero las otras dos personas de la Trinidad no. Siempre han existido y de la misma forma, porque Dios es inmutable. Bueno, Leonel, muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos dado respuesta a las preguntas de nuestro episodio del día de hoy. A nuestros televidentes también muchas gracias por sintonizarnos, por habernos acompañado. Esperamos que este tema y estas preguntas sean de bendición para sus vidas, puedan resolver todas las inquietudes que puedan tener acerca de Dios. Y bueno, los vemos en una nueva entrega de nuestro programa Tiempo de Gracia. El Señor les bendiga.